Estamos en la Roma antigua, nada menos que en el famoso Coliseo romano. La civilización romana se desarrolló en la actual península itálica, entre los mares Mediterráneo al sur, el Tirreno al occidente y el Adriático al oriente. Los primeros en tocar este territorio fueron los griegos, que llegaron en búsqueda de zonas aptas para los cultivos, ya que en sus polis o ciudades no existían terrenos para cultivar. A los griegos le siguieron los etruscos, que se dedicaron a la artesanía, el trabajo del hierro y al comercio. Los gemelos Rómulo y Remo se reconocen como los fundadores de Roma. Ellos fueron arrojados al río Tíber, luego fueron recogidos y amamantados por una loba hacia el siglo VIII a.C. Tres periodos marcaron la historia de Roma. La monarquía, cuyo poder principal lo representaba el rey. La república, época de contiendas entre plebeyos y patricios, y finalmente el imperio en el que dominaron los emperadores. En Roma existían tres clases sociales bien diferenciadas: los de sangre o aristócratas, llamados patricios; los ciudadanos de menor clase, los plebeyos, que podían ser pobres o con alguna riqueza si se dedicaban al comercio; y los esclavos, que no tenían ninguna clase de derecho. Durante la República, los patricios eran los únicos que poseían privilegios. Ellos elegían a 2 cónsules que compartían los poderes político y militar, evitando así la concentración de poder por parte de una sola persona, como ocurrió en el periodo de monárquico. Existía además el Senado, que era integrado por patricios. Debido a los conflictos entre patricios y plebeyos, se promulgaron las primeras leyes escritas llamadas Ley de las 12 Tablas, que fue el primer código de derecho romano. En esencia, este código buscaba aplacar los ánimos de los plebeyos. Aunque las emperatrices eran respetadas, no tenían derechos políticos al igual que el común de las mujeres romanas. La mujer debía sumisión a su padre, hermano y esposo. Ahora veremos el interior del Coliseo. Realmente el Coliseo era inmenso. 50.000 personas podían ver los espectáculos que aquí se presentaban. ¿Quién es este hombre? Parece un rey. He escuchado todo lo que ustedes han dicho de Roma, y me sorprende que no hayan hablado de mí. Lo sentimos, pero en realidad no sabemos quién es usted. ¿Cómo? ¿No me conoce? Ahora mismo me presentaré, a mí y a algunas de las deidades que me rodean. Mi nombre es Júpiter, y soy el mejor y más alto de los poderosos dioses del Olimpo. El Olimpo es la montaña de Grecia, situada en la frontera de Tesalía y Macedonia, cerca del mar Egeo. Los griegos me llamaban Zeus. Ustedes me pueden decir Señor del Cielo o Dios de la Lluvia. Mi principal arma es mi rayo. Observe.
En el Olimpo viven conmigo mi esposa Juno. Los griegos la llamaban Hera. Juno es la deidad del matrimonio. ¿Y saben algo? Es celosita. ¿Verdad, amorcito? Este es mi hermano Neptuno, dios del mar. Los griegos le decían Poseidón. Este es mi hermano Plutón, dios del mundo subterráneo y de los muertos. Los griegos le llamaban Hades. Aquí está mi hija favorita, Minerva. Es la diosa de la sabiduría y también de las guerras y las batallas. Para los griegos era una de las más importantes deidades. La llamaban Atenea. Es la única que heredó mi rayo. Muéstrales, hija. ¿Lo ven? Es poderosa como su padre. Esta es la hermosa Venus, diosa del amor y la belleza. Es encantadora, ¿verdad? Los griegos le decían a Afrodita. Mercurio, ¿qué haces aquí? Tengo un mensaje. Acércate. Mercurio es el mensajero de los dioses. Los griegos le llamaban Hermes. Oh, es mi padre Cronos, que está haciendo una protesta con los demás titanes desde el abismo del Tártaro. Él devoró a todos mis hermanos. Solo yo me salvé gracias a mi madre Rea, que lo engañó, dándole una piedra para que se la comiera. Al crecer, me vengué de mi padre y lo envié con los demás titanes al fondo del abismo del Tártaro. Ahora debo irme. No debo permitir que los titanes regresen. Acabarían con la Tierra. ¡Hasta luego! Nosotros también debemos irnos. Nos espera la última gran aventura por el mundo de las civilizaciones.